De regreso con Micauris Carlos y ahora se une Rosario Espinal, politóloga, una cara conocida en Así las Cosas en todo el país y el mundo, porque es referente en materia política y qué bueno que nos acompaña. Bienvenida, Rosario. Hola. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Has escuchado un poquito antes de entrar al set lo que hemos estado comentando y a la gente también debemos informarle cómo se eligen los diputados ultramar, cómo se eligen los diputados nacionales. Allí una pequeña discusión sobre ese 1% que deberían tener para de esos votos no escrutados, pero no favorece con ese método porque ya se quedan las casillas allí para los partidos también mayoritarios. Cuéntame de ello. Bueno, tenemos 7 curules, que son 5 para los diputados nacionales y 7 para los diputados en el exterior. Los diputados en el exterior se eligen en 3 circunscripciones diferentes. Una tiene que ver con Canadá de Estados Unidos, la parte de Nueva York, la otra está relacionada con Miami, Venezuela y el resto del Caribe y Latinoamérica, y tenemos la circunscripción que tiene que ver con los países europeos. Se le aplica la fórmula misma que tenemos para el contexto nacional a los diputados del exterior, que es la fórmula de Hunt, para hacer el cálculo, que como ya vimos tampoco va a beneficiar a los partidos minoritarios en el caso de los exteriores, y también tenemos la parte de los nacionales, en el cual, como comentábamos fuera de cámara, se necesita el partido para poder acceder a esa cantidad de diputados, un mínimo de un 1% en las elecciones y no haber sido elegido en la circunscripción por la cual se candidatearon. Entonces, se supone que eso era un mecanismo para llevar un tipo de pluralidad al Congreso y aumentar el número efectivo de partidos que tienen representación allí. Pero en la práctica lo que hemos visto es que terminan quedándose los partidos mayoritarios con ellos y se utilizan, como bien planteaba la señora Rosario, como un mecanismo para negociar con los partidos minoritarios. ¿Qué se supone son las funciones de un diputado nacional, Rosario? Para que la gente lo entienda. ¿Qué hace un diputado nacional? Nada. ¿Qué hace un diputado? Lo mismo que hacen todos los diputados. Tú quisiste decir nada diferente. Yo quise decir nada diferente, vamos a Sí, ser más diplomáticos. Sí. Nada diferente, realmente nada diferente. Necesitamos un Senado y una Cámara de Diputados. Esta no es una república federal. Son las repúblicas federales como Estados Unidos, como México, que necesitan tener un sistema bicameral. Pero bueno, esas son críticas que quizás no es la intención del programa de hoy. Sí, en una segunda parte, pero también hay que decir a la gente cómo se elige en el caso de Parlacén que estábamos hablando. Sí, pues, yo creo que ya es mejor que ya concluya con ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Bueno, si vamos a la parte práctica, como decía Rosario en el caso de los otros casos Son de 20 elección, diputados al Parlacén. Exacto, por votación nacional, los partidos que terminan siendo al final los mismos partidos mayoritarios los que tienen presencia en el Parlacén. ¿Qué hacen? Muchas cosas que no sabemos aquí. Tienen un salario en dólares. Ella se quedó como, ¿qué hacen? Van de vacaciones a Centroamérica. Ese fue un invento. El Van de vacaciones a Centroamérica. Okay. De tu dinero y el mío, gracias. Ajá, y ganan en dólares. Y van de aquí para allá y de allá para acá. Representando. Ajá, entonces mira que eso fue una idea de hace muchos años, como si esta región se iba a convertir en la Unión Europea. Oh, tú sabes, es como ahora para invitar al Parlamento Europeo en Bruselas, ¿ves? Entonces se crea el Parlamento Centroamericano y nosotros como nunca hemos podido encuadrar bien en ningún sitio, entramos al Parlamento Centroamericano. Entonces entramos ahí, nosotros tenemos que cruzar el mar para llegar allá. Ellos por lo menos se comunican por tierra. Bueno, el punto es, se crea el Parlamento Centroamericano, ahí entramos nosotros y esta gente pues, ¿qué hace? Bueno, no sé, a veces organiza una conferencia, a veces le da seguimiento a algún tratado de libre comercio, ese tipo de cosas. Pero eso se creó y son mecanismos para que estos países que tienen algunos acuerdos en común, pues tengan una esfera. Pero hay un Ministerio de Relaciones Exteriores ahí que bien podría pudiera perfectamente tener esas funciones. Son sus funciones. Perfectamente los ministerios de Relaciones Exteriores de todos estos países podrían tener una oficina que coordine tratados de libre comercio, que es lo fundamental. Quizás algunos asuntos migratorios o lo que sea. ¿Se necesita un Parlamento Centroamericano? No. Pero va en la lógica, Rosario, de lo que tú planteabas hace un momentico. Tenemos una clase política que cualquier posibilidad, beneficio de tener cuota de designación, de resolver situaciones de crisis interna de los partidos, te doy un diputado nacional, te doy 5 en el Parlamento Centroamericano, entonces sirve para la negociación política. Para la negociación política, claro. Toma el caso de los diputados de ultramar, o sea, los que vienen de dominicanos en el exterior. Los dominicanos en el exterior no necesitan absolutamente para nada,
una representación congresional, porque lo que los dominicanos en el exterior necesitan es una buena embajada, es un buen consulado, que le ofrezca los servicios adecuados de renovar una cédula, de renovar un pasaporte. Los servicios consulares en sentido Eso general. que si se le murió un familiar, que si da el no sé enlace, qué. claro. O sea, eso es lo que los dominicanos en el exterior necesitan. Si algún día necesitaran una legislación, los de aquí podrían hacerlo. ¿Por qué ponen los diputados en el exterior o de ultramar? Porque es una forma de tú crear 2 o 3 carguitos más para todos esos dominicanos que están fuera politiqueando en los partidos Se motiva. y que por eso los consulados nuestros están repletos y las embajadas nuestras están repletas, que no hay oficina y la gente se queda en su casa No hay porque donde sentarse. los mismos embajadores y cónsules dicen no me manden más gente aquí porque no hay oficinas sentarse. para Claro. toda esta gente. Entonces crean los diputados de ultramar que no son en lo absoluto necesario. Los estudios realizados hasta el día de hoy en los países que incluso tienen voto en el exterior muestran que un porcentaje pequeño de los residentes en el exterior se registra para votar en el exterior. Y de esos, un porcentaje aún más pequeño va y vota. O sea, el que día estamos de las hablando elecciones. de que, bueno, también favorece entonces al partido de gobierno o al partido mayoritario en su defecto, ¿no? Sí, Porque lo si se único que quedan en esos son- casa, lo no único- sienten que lo necesitan para representar. Ahí, exactamente, o sea, no va masivamente la gente a votar. Ese es el punto. Y no es la experiencia dominicana solamente, es la experiencia de Colombia, que tiene el sistema, y de otros países, que creo que es el caso de Honduras también, que lo tiene, hay un país centroamericano. O sea, cuando uno se pone a ver, bueno, crean todas estas instancias como han fraccionado el país, creando más provincias, como crean más municipios, por ejemplo, caso Santiago. Saludos, Santiago. Ahora Quieren quieren dividir separarse, a Santiago claro. y crear un municipio en una zona que es fundamentalmente un barrio marginado, Cienfuegos. Así Y, y además que está demostrado, o sea, los legisladores de ultramar no hacen vida en el Congreso, porque no viven aquí, no hacen vida, y la función de representación no la pueden ejercer, porque no están ahí en el hemiciclo nunca. La función de fiscalización que tiene el Congreso, pues tampoco. De legislar tampoco, por eso que señalaba Rosario. O sea, ¿qué normativa se necesita para los dominicanos en el exterior? Ahora, sí necesitamos una representación diplomática de carrera. Por supuesto. Eso sí lo necesitamos. Y ahí sí estamos atrasados. Muy atrasados, y tanto que criticamos a nuestro vecino país y tienen la milla delante de República Dominicana. En el caso, tú mencionaste fiscalización, y de las cosas que más me llamó la atención es que nadie fiscaliza en el tema de las alcaldías, gobierno local, como les planteaba al principio, cómo se eligen, y si toda esta gente es elegida por el alcalde, obviamente que no habrá ningún tipo de control, y por eso tenemos tantos casos en la prensa el pasado año, el anterior, de malversación de fondos, de casos de corrupción escandalosos prácticamente en todos los puntos cardinales de la República Dominicana. Y en torno a la ciudadanía, Carlos, nosotros nos hemos expresado, hemos protestado, pero nadie cae. Y ahí hay un dinero público que la gente pues simplemente lo ve en la prensa. Sí, ciertamente los ayuntamientos son la instancia del Estado que están más de cerca a la ciudadanía, administran importantes recursos y son la institución que están más sujeta a órganos de control, en la teoría y en la ley. Están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Cuentas, de la Dirección de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Administración Pública. Los regidores están llamados a jugar un rol de fiscalización también. ¿Qué se da en la práctica? Bajos niveles de cumplimiento de la ley y una complicidad entre los regidores y los alcaldes que impide que estos puedan tener su función de fiscalizar las actividades propias del municipio. Y además hay una práctica de los órganos de control que muchas veces priorizan los municipios que ellos van a fiscalizar en función del presupuesto que manejan. Y hemos planteado en diferentes escenarios que si bien es cierto que un municipio que recibe 1.200.000 pesos no es mucho dinero, tal vez no debe estar dentro de las prioridades para un estado donde hay otras instituciones que administran más recursos, pero yo le digo que probablemente 1.200.000 pesos es todo el dinero que llega a ese municipio. Claro. O que llegue a ese distrito municipal. Entonces es mucho. Por eso yo insisto. Es mucho dinero. Y cuando tenemos muchas unidades, distritos municipales, que su presupuesto es de 1.200.000,
Es mucho dinero que se pierde y que está ausente de fiscalización. De ahí la importancia de fortalecer, esto que hablábamos ahorita, estos niveles de representación que puedan ser mucho más auténticos, que se termine de entender, y es una práctica ya enquistada en nuestra cultura, esa cultura caudillesca, donde se entiende que el síndico es el jefe del municipio. Cuando yo pregunto a expertos municipalistas, yo le pregunto, ¿quién es la autoridad máxima del municipio? ¿Quién es la autoridad máxima del ayuntamiento? Te dicen el síndico, y no es el síndico, es el consejo de regidores. Debería ser. Es el consejo de regidores, de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo a elementos fundamentales. la ley establece, El síndico es un ejecutivo. Entonces ahí viene todo lo que se está planteando del sistema de elección, cómo se crea una figura mesiánica alrededor de los síndicos, que se entienden que son los caudillos y los jefes del municipio, y de ahí se reproduce todo lo que conocemos. Por otro lado, el gobernador, que es el ejecutivo, ¿no? Que selecciona. Eso otra materia. Pero tú tienes aquí 158 para estas elecciones 2016, alcaldes y 158 vicealcaldes. Y tenemos luego los 1.164 regidores y suplentes que estamos mencionando serían por voto indirecto, los demás directos. Óyeme, pero ¿y cómo interfieren los partidos políticos en que haya verdaderamente un equilibrio a nivel municipal? Vamos a hablar de eso luego de la publicidad. Cuando estemos de regreso, abordamos un poquito más sobre suplentes, directores, vocales. El tema municipal es extremadamente importante y en República Dominicana nos concentramos en presidente y vicepresidente. Óiganme, esto está para conversarlo. Quédese aquí.